no comprenderá. Bueno, para hablar de este y otros temas, vamos a enlazarnos en estos momentos en vivo y en directo con nuestro amigo periodista de a pie, Jesús Lemus, autor de el más reciente libro de él, se llama El licenciado, es sobre Genaro García Luna y sus componendas con el crimen organizado. Y mi querido Jesús Lemus, pues hay que hablar de este gobernador del que ya nos has referido, al que has hecho referencia aquí en Sin Censura en varias ocasiones. Te mando un abrazo, Jesús, ¿cómo estás? Saludos, te saludo, mi querido Vicente Serrano, siempre un gusto y un placer poder platicar contigo sobre estos temas escabrosos y como tú ya bien lo señalas de este sujeto Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues fíjate, te voy a comentar, así como ahorita haciendo referencia a lo que señalas, te voy a comentar, yo estuve en la cárcel con reos, con delincuentes verdaderamente también criminales, y por lo menos tenían la decencia y la honestidad de reconocer sus faltas y sus delitos. Hoy sí cala en el ánimo de la población que Francisco Javier García se diga perseguido político, se tire al piso y se diga un mártir de la democracia y de la vida política de México. Eso es sinvergüenza a final de cuentas. Te digo, vi delincuentes igual que él, que por lo menos tenían la decencia de reconocer lo que habían hecho, pero este ni siquiera tiene eso, mi querido Vicente. Jesús, ya ha habido referencias al gobernador de Tamaulipas por sus supuestas relaciones con el narcotráfico. Ahora la Fiscalía General de la República pide a la Cámara de Diputados juicio de procedencia, el desafuero, debí de haber hecho, y desamparo de los privilegios por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y por presunta delincuencia organizada. ¿Qué es lo que sabes de este personaje, mi querido Jesús Lemus? ¿Y cómo ves estos señalamientos de la Fiscalía? Bueno, sin duda, mi querido Vicente, pues vaya escándalo el que tenemos en puerta con el inminente procesamiento penal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo que llama la atención no solo es por ser el primer gobernador que reclama a cuentas del presidente López Obrador, sino porque es el gobernador número 19 en los últimos 6 años que se encuentra con problemas con la justicia por actos de corrupción. Francisco Javier García Cabeza de Vaca viene a engordar la larga lista de gobernadores tranzas que sobre los que la PGR, hoy Fiscalía General de la República, ha tenido que actuar para sancionarlos, no solo por sus actos de corrupción en el manejo del erario de sus estados, sino por sus relaciones con el crimen organizado, que fue una constante, hay que recordarlo, Vicente, durante el gobierno pasado, durante los 2 gobiernos pasados, tal vez porque siguiendo el ejemplo presidencial de las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar esa larga lista de gobernadores solo para que no se nos olvide que también hay antecedentes de los que ya han sido investigados por la PGR y que algunos de ellos ya fueron a dar a prisión, incluso, como es sabido, todavía algunos de ellos permanecen tras las rejas. Tenemos los casos de Fidel Herrera de Veracruz, Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, Arturo Montiel del Estado de México, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Eugenio Hernández también de Tamaulipas, Rodrigo Medina de Nuevo León, Jesús Reina García de Michoacán, Humberto Moreira de Coahuila, y a esto se agregan también los casos de Roberto Borges Angulo de Quintana Roo, Rafael Moreno Valle de Puebla, Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, Juan Sabines de Chiapas, Flavino Ríos de Veracruz, Guillermo Padres de Sonora, César Duarte de Chihuahua, Roberto Sandoval de Nayarit, Miguel Alonso Reyes de Zacatecas y Fausto Vallejo de Michoacán, y al parecer la cuenta va a seguir dando a partir de ahora con Cabeza de Vaca. Pero el caso que hoy nos ocupa es un caso muy especial, mi querido Vicente, pues Francisco Javier García Cabeza de Vaca no solo es investigado por la Fiscalía General de la República por desvíos de dinero que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que desde el 2004 cuenta con una investigación por parte de la DEA de Estados Unidos por su probable relación de colaboración con el cártel del Golfo. Las investigaciones de la DEA relacionan a Francisco García Cabeza de Vaca con el caso de Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas que hoy se encuentra procesado en una prisión federal de Texas, por su relación con el cártel del Golfo, con el que presuntamente se coludió
para trasegar drogas hacia la Unión Americana y lavar dinero. De acuerdo a una fuente de la DEA, digna de todo crédito, Francisco García Cabeza de Vaca fue financiado en su campaña para presidente municipal de Reynosa por el Cártel del Golfo, esto por instrucción de Tomás Yarrington, quien ordenó que el cártel de Osiel Cárdenas Guillén, el Cártel del Golfo, destinara por lo menos 5 millones de pesos al entonces candidato García Cabeza de Vaca. Esta acusación está afincada en las declaraciones del testigo protegido de la DEA, Antonio Peña Argüelles, un colaborador de Yarrington que decidió hablar para el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de evitar el encarcelamiento. De acuerdo a la versión de Peña Argüelles, fue él quien gestionó directamente los recursos del narco para la campaña de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esa fue la forma en que se relacionó Francisco Javier García con el cártel de Osiel Cárdenas, el que luego, en calidad de senador, del 2012 al 2016, le estuvo apoyando con la entrega de información privilegiada para que el cártel pudiera operar en forma impune, no solo en Tamaulipas, sino en otras partes del país, como fue en Coahuila, Nuevo León y Michoacán. Entre los narcotraficantes que, según considera la DEA, estuvieron en contacto permanente con García Cabeza de Vaca, recibiendo información privilegiada para sus actividades ilícitas y que de ahí se podría desprender la investigación o el señalamiento penal por delincuencia organizada, se encuentran Julián Manuel Loiza Salinas, el famoso comandante Toro, Pánfilo Moreno Flores, el comandante Pánfilo, Francisco Carreón Olvera, el Pancho Carreón, Luis Reyes Enríquez, el Rex, Omar Lorméndez Pitalúa, el Z9, Juan Pablo Pérez García, el Bravo 1, y Rogelio Díaz Cuellar, el Rojo. Todos ellos fueron miembros del Cártel del Golfo y en ocasiones también traspasaron la frontera de los cárteles y se pasaron algunos a colaborar con el Cártel de los Zetas. Gracias a esa red de narcotraficantes que en su momento controlaron la cúpula del Cártel del Golfo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tuvo también financiamiento para su campaña a gobernador de Tamaulipas, el que una vez que llegó al cargo lo pagó con el otorgamiento de total impunidad para las operaciones de narcotrasiego de dicha estructura criminal. Hoy la Fiscalía General de la República, la que ha solicitado a la Cámara de Diputados el proceso de desafuero para poder proceder penalmente contra García Cabeza de Vaca, también está argumentando el enriquecimiento ilícito de este funcionario, al que se le fincan responsabilidades por la acumulación inexplicable de más de 951 millones de pesos. De acuerdo a a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige el doctor Santiago Nieto, solo en el 2020 el gobernador García Cabeza de Vaca declaró haber ganado legalmente 6.694.000 pesos, pero los ingresos económicos a sus cuentas personales fueron por 42.936.000 pesos, en donde resulta una diferencia inexplicable de más de 36.938.000 pesos. Llama la atención, dentro de las investigaciones contra Francisco García Cabeza de Vaca, que entre sus haberes se le encontró una cuenta a su nombre, la que contiene 49.936.000 pesos con 272 pesos. Perdón, repito, la que contiene 49.936.000 con 272 pesos y 75 centavos. En esa cuenta, solo entre mayo a diciembre del 2019, se recibieron más de 15 millones de pesos en depósitos que se presume son sobornos del crimen organizado. De acuerdo a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de esa misma cuenta de la que no hay un origen claro, se han hecho en los últimos meses por lo menos 162 movimientos de transferencias a otras cuentas, que en total suman 26.679.992 pesos con 20 centavos. Esa es la razón, mi querido Vicente, por la que la Fiscalía General de la República ha iniciado el proceso de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ser procesado penalmente por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. En un episodio que augura no solo terminará con el encarcelamiento de este personaje, sino en la extradición hacia Estados Unidos, donde este gobernador todavía está siendo reclamado por la justicia para que rinda cuentas, no nada más en lo que se refiere al manejo de dineros, o mal manejo de dineros o colusión con el narcotráfico, sino que también existen averiguaciones con relación al asesinato de por lo menos 12 personas
que pudieron estar involucradas en esa relación de tránsito de influencias y de dinero con el gobernador. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Oye, Jesús, está muy cabrón porque o lo acusan de narco o lo acusan de corrupto. Hay que también señalar que Francisco Javier García Cabeza de Vaca está en la lista de personajes que presuntamente recibieron sobornos por su voto cuando era senador para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, los sobornos aquellos a los que se refirió Emilio Lozoya Austin. O sea, es, si me permites y sin afán de ir contra la presunción de inocencia, es una fichita. Sin duda alguna, pues ya lo había señalado también, por supuesto, Emilio Lozoya, al referirse a él, pues precisamente entre uno de los que fueron corresponsables de que la famosa reforma energética se llevara a cabo, y ya sabemos en qué terminó la reforma energética, ya sabemos el despojo que significó, ya sabemos el desplazamiento poblacional que ocasionó, ya sabemos también la cantidad de líderes de defensores de derechos humanos y del medio ambiente que fueron asesinados, y por supuesto que en ello tiene responsabilidad García Cabeza de Vaca. Entonces, por el lado que le busques, mi querido Vicente, por el lado que se le quiera buscar, no tiene forma de que se pueda salir, aunque hoy diga y se sienta acusado y se diga perseguido por haber encabezado ese movimiento de la Alianza Federalista, y la verdad es que pues ahí el movimiento de la Alianza Federalista no es más que también un club de ampones que al final de cuentas buscaron esa organización con miras a buscar el argumento político de su defensa, porque así como le anda este ruido, así como anda ya la justicia tras de García Cabeza de Vaca, pues te aseguro que también le anda un ruido, por supuesto, al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, no se diga, por supuesto, a Javier Corral Jurado de Chihuahua, o a Miguel Riquelme Solís de Coahuila, a este otro José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, ¿qué te digo de José Ramos Aispuro de Durango, no, de su posible relación también con el narcotráfico, o Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, el presidente el gobernador de Guanajuato, y por supuesto ya son perlas de la corona, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, y Jaime Rodríguez López, pues, por supuesto, Jaime Rodríguez Calderón, por supuesto, del estado de Nuevo León. Entonces, la verdad es que este club de ampones ahora se van a querer referir a su alianza federalista como que fue el motivo de su persecución, pero en realidad es que hay muchos delitos detrás de ellos que buscándole, hurgándole, por el lado que quieran, así como tú dices, por el lado de la corrupción, en el mal manejo de los recursos estatales, o de su colusión con el narcotráfico, o de su relación con funcionarios de la administración de Felipe Calderón, que crean también un halo de corrupción, pues por ese lado se les va a encontrar, mi querido Vicente. Hablando, y grábeme, don David, hablando de ampones, de sinvergüenzas, de descarados, leo algunas opiniones para defender a Cabeza de Vaca de el autoritario, el que lo persigue López Obrador. Marco Cortés, el presidente del PAN, dice: la acusación contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene un claro tinte político electoral. Es inaceptable usar una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar y distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. No se ha enterado, pues, que ya reculó el Auditor Superior de la Federación. Desde Acción Nacional, desde la cuenta de Acción Nacional escriben: estamos a favor del Estado de Derecho, pero no permitiremos una persecución política. Hay que recordarle al gobierno morenista que el buen juez por su casa empieza. Toda nuestra solidaridad con el gobernador Cabeza de Vaca. Fernando Belaunzarán, de lo que queda del PRD, escribe: mi solidaridad con Cabeza de Vaca ante la embestida que el régimen autoritario de López Obrador ha lanzado contra él. El tirano manipula instituciones y quiere usar la Procuración de Justicia para incidir en las elecciones. No lo permitamos. Y desde ayer he estado, pues, señalando el tuit del descarado de Felipe Calderón, de quien seguramente tendrás una opinión clara en torno a este asunto, querido Jesús Lemus. Escribió Felipe Calderón, el expresidente de México: hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia y no se ha actuado. En cambio, se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con elementos que nadie conoce.
hay una burda persecución política en México. Pues yo creo que no lee los periódicos o se hace pendejo Felipe Calderón con todo lo que nos has contado y con todo lo que he leído al inicio del espacio, Jesús. Pues yo pienso que más bien se hace pendejo, mi querido Vicente, porque pues no puede negarse lo que está establecido finalmente en las declaraciones que en su momento se hicieron en los expedientes que se les integraron a estos jefes del narcotráfico del cártel del Golfo, como te vuelvo a repetir, Julián Manuel Loaiza Salinas, el famoso comandante Toro, que bueno, fue abatido, pero finalmente hay un expediente que se integró en él y que hay muchos colaboradores que reconocen precisamente a García Cabeza de Vaca como uno de sus principales políticos aliados en el gobierno estatal de Tamaulipas, como senador y como alcalde de Reynosa. Por supuesto están ahí las declaraciones, y así como salen los tweets de estos personajes hablando y defendiendo a Cabeza de Vaca, pues también podríamos recurrir perfectamente a los expedientes criminales de Pánfilo Moreno Flores, por ejemplo, el comandante Pánfilo, que refirió también en su momento la cercanía que tenía con García Cabeza de Vaca, o Francisco Carrión Olvera, el Pancho Carrión también, que también lo refirió en varias ocasiones como un protector desde la administración municipal de Reynosa para el cártel del Golfo. Luis Enríquez, el Rex, por supuesto, que también hace mucha referencia en sus declaraciones, en sus primeros depósitos, de cómo fue que el gobierno de Reynosa les permitió y les abrió el paso al cártel del Golfo para poder hacer operaciones libres, te digo, en esa región de Reynosa, de donde posteriormente pues brincaron a otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, incluso el estado de Michoacán. O tenemos también declaraciones como la de Omar Lorméndez Pitalúa, el famoso Z9, que después se convierte en el cártel de los Zetas, que también reconoce hubo participación de García Cabeza de Vaca en acciones de organización del cártel de los Zetas primero y luego del cártel del Golfo. O Juan Pablo Pérez García, el Bravo 1, y Rogelio Díaz Cuellar, el Rojo, por supuesto, que fue un operador financiero y a través del cual fluyó mucho dinero para sus campañas, tanto para alcalde como para senador y posteriormente para gobernador. Entonces, frente a esas declaraciones, frente a esos tweets que sacan hoy, pues yo le recuerdo a Felipe Calderón que ahí están los expedientes que se integraron en su momento y que no nada más hablan del apoyo a García Cabeza de Vaca, sino también hablan de la relación pues con el famoso Genaro García Luna y por supuesto con él mismo. Entonces, pues que no le mueva, porque por ahí hasta un ruido le anda viendo también a él. Así es. Oye, Jesús, y para cerrar, porque no quiero perder la oportunidad de estar platicando contigo, tú nos ayudaste hace unos días para analizar el arresto de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, y esto que te comparto creo que confirma las dudas y las sospechas y le echa más leña al fuego al caso de Emma Coronel. Se informa que Estados Unidos mantenía estrecha vigilancia sobre Emma Coronel desde el 2011. Ya era investigada y vigilada por las autoridades de Estados Unidos desde hace años por su supuesta complicidad con el Chapo Guzmán. También te quiero agregar a este contexto para pedir tu análisis, que la unidad de inteligencia financiera que dirige el doctor Santiago Nieto asegura que las cuentas de Emma Coronel en México se bloquearon en 2015 y que no tiene operaciones financieras. Y más aún, que fue Damaso López, el licenciado, el compadre del Chapo Guzmán, quien para evitar la cadena perpetua y salir en 2032 por colaborar, sería el que está hundiendo a Emma Coronel. Sería este narcotraficante Damaso López Núñez, el licenciado condenado en 2018 a cadena perpetua en Virginia, quien deje la cárcel en noviembre de 2032 como parte de su acuerdo con las autoridades por colaborar como testigo protegido. Actuó como testigo protegido en el juicio contra el Chapo Guzmán, en donde reveló varios crímenes cometidos por él, a quien en las audiencias llamaba mi compadre. Incluso durante el juicio también señaló a la esposa, Emma Coronel, de haber coordinado la fuga del penal del Altiplano en el Estado de México cuando se escapó el Chapo Guzmán.
Por esta razón, López Núñez, leo de este reporte, redujo su pena a 14 años luego de ser condenado a una sentencia de cadena perpetua. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Por qué se tardaron tanto los gringos para echarle el guante, como se dice en el argot policiaco, a la esposa del Chapo Guzmán, si la estaban siguiendo, la estaban vigilando desde hace tantos años? Bueno, aquí sin duda alguna creo, mi querido Vicente, que cabe únicamente el entendimiento de los tiempos judiciales que sigue precisamente el proceso penal de Dámaso López Núñez. Dámaso López Núñez no podía haber recibido el beneficio de la reducción de la sentencia de la cadena perpetua a solo 14 años de prisión sin que antes se concretara todo esto. Entonces, por eso es que hasta que se detiene Emma Coronel, después de todo el resultado de las declaraciones que hizo, de la traición que hizo el propio Dámaso López Núñez hacia el Chapo Guzmán, es por lo que viene hasta ahora el beneficio de la reducción de la sentencia. Ya lo habíamos dicho aquí en alguna ocasión, que Dámaso López Núñez, para salvarse el pellejo, para no pudrirse, para no morir en la cárcel, pues tenía que poner a alguien, y eso estuvo colaborando él desde un principio en el juicio del Chapo Guzmán, haciendo señalamientos. Prácticamente fue el coordinador, si me lo permites decirlo de esa forma, fue el coordinador de los testigos protegidos que tuvo la DEA para que unos dijeran una cosa, para que el rey Zambada dijera otra, para que los narcotraficantes colombianos señalaran otra, y que todo fuera cuadrando conforme al guión que él mismo le estuvo dictando a la propia DEA en el caso del Chapo Guzmán. Entonces, él no podía recibir la sentencia si no había antes el objetivo establecido de la detención de Emma Coronel, que era justamente el objetivo. Entonces, por eso es que hoy vemos que tras la captura de Emma Coronel, pues vemos el anuncio de la reducción de sentencia del famoso licenciado, que lo podemos ver libre seguramente hacia el 2032, y que bueno, eso le beneficia porque él fue el que realmente desenmarañó toda la trama de corrupción que hay dentro del cártel de Sinaloa, donde exponiendo muy claramente, Aureliano Guzmán Loera, el famoso guano, hermano del Chapo, que ahora está a cargo del cártel, de la fracción del cártel que le correspondía al Chapo Guzmán, junto con Iván Archibaldo y con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y por supuesto con Ovidio Guzmán López. Entonces, por eso entendemos esa estructura, bueno, por eso entendemos los tiempos ahora, porque él fue el que finalmente dio esa estructura. Ahora, de lo que dice el doctor Santiago Nieto, que del 2011 están congeladas las 2015. cuentas de Emma Coronel, sin duda alguna es cierto, pero también es cierto que no se han congelado muchos activos, muchas cuentas que tiene el cártel de Sinaloa con Ismael Zambada García, por donde fue precisamente la filtración de esos 12,000 millones de dólares que seguramente están guardados en alguna parte del mundo y que son precisamente por los que ahora el FBI de Estados Unidos pues va a través de esta presión que le va a hacer a Emma Coronel, amenazándola prácticamente de ir a sentencia condenatoria con una pena de 10 años hasta cadena perpetua. Entonces creo que a final de cuentas se podría llegar ahí a una negociación una vez que Emma Coronel establezca claramente dónde están esos dineros que pues hasta la fecha nadie sabe dónde quedaron. Para cerrar, Jesús, ¿tú sí crees que Emma Coronel va a cooperar para salvar el pellejo? Mira, yo pienso que Emma Coronel a lo mejor no, pero Joaquín Guzmán puede ser que sí. Joaquín Guzmán no creo que tenga el corazón, igual que cualquier hombre no tendría el corazón para ver en prisión a su mujer, a su esposa, por causa de él mismo. Entonces creo que en ese caso le pegaron al Chapo Guzmán donde más le puede doler a cualquier hombre. Hablo a cualquier persona, sin lugar a dudas. Entonces creo que al que van a aflojar va a ser a Joaquín Guzmán, aunque ya tiene su sentencia, ya seguramente podría incluso hasta negociar la reducción de la sentencia que él tiene, pero con tal de que se le deje en libertad a su esposa, y sin duda alguna va a entregar parte del dinero. Emma Coronel puede ser que se mantenga y se resista, pues como las mujeres de Sinaloa, valientes y fuertes, ¿no? Pero creo que el Chapo Guzmán va a tener que doblegarse para no ver a su esposa en prisión, y eso es lo que podría llevar a pensar en una reducción de sentencia, la sentencia mínima para Emma Coronel, que podrían ser 10 años, y que entregaran el dinero, esos 12,000 millones de dólares que hoy es el botín del mundo. Entonces podría ser que esa fuera la razón para que ellos llegaran a una negociación y que la señora no pasara el resto de sus días en prisión.
Pues mi querido Jesús, importante pues leer tus libros que no solamente datan de el licenciado, sino ya de muchos años atrás, para entender mucho de estos temas de los que estamos hablando. ¿En dónde te puede ayudar la gente? ¿Qué libros les recomiendas de los que has escrito? Háblanos, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo te respaldamos, Jesús? Gracias, mi querido Vicente. Pues sí, agradecerle a la gente que siempre me acoge con su lectura y que me recibe muy bien en el ánimo de la información. Recomendarles, por supuesto, el licenciado sigue a la venta en todas las librerías. Se puede pedir a través de todas las páginas de internet, de todas las librerías de México, para no señalar alguna en particular. Y por supuesto, para si quieren entender un poquito más del entramado, de cómo está esta relación de Emma Coronel con los Chapitos y todo eso, pues pueden encontrar algunas referencias en mi libro Los Malditos, el último infierno, o Los Malditos 1. También pueden encontrar muchas referencias sobre el narcotráfico en Tierra Sin Dios, también otro libro de mi autoría. Y por supuesto, ya hablando de García Cabeza de Vaca, hago referencia sobre cómo fue que entregó también el territorio tamaulipeco a través de la famosa reforma energética, al entregar algunas regiones prácticamente a la iniciativa privada para la explotación de gas, y cómo él mismo toleró el fracking, y eso lo pueden encontrar en México a cielo abierto, y en el libro El agua o la vida, también de mi autoría. Me pueden apoyar, pues por supuesto, comprando mis libros, y yo estoy siempre a sus órdenes, y me pueden encontrar, si me buscan, en las redes sociales. Estoy como Jesús Lemus en Facebook, como J. Jesús Lemus Barajas en Facebook, y estoy en Twitter como @LemusBarajas, y estoy en Instagram como Jesús Lemus Barajas. Ahí subo mis colaboraciones frecuentes que hago para el semanario Ángel Metropolitano y para Los Ángeles Times. Ahí estoy también publicando de manera frecuente, y ahí estoy también en contacto con la gente que me escribe, que me comunica, que tenemos a veces pláticas muy interesantes, mi querido Vicente. Pues Jesús, te agradezco mucho por tu tiempo, te mando un abrazo, que pases excelente jueves. Gracias, igualmente un abrazo. Cuídate. Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura, periodista de a pie, orgullosamente miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura.